noches, un invitado de lujo esta noche, uno de los primeros históricos luchadores por Venezuela en este ciclo tristemente transitan los venezolanos, que de hecho transita Latinoamérica, lo ha transitado. Alguien a quien respeto y admiro por esa trayectoria, por esa lucha, por esa constancia, su voluntad, su coherencia. Alguna vez me dijo, Venezuela lo es todo. Y ahí es una síntesis perfecta del amor a la patria, del amor a Venezuela, de su lugar, porque puede irse de Venezuela, pero Venezuela se queda en uno. Buenas noches, Noel Leal. Buenas noches, Viviana. Un honor, muchas gracias. Muchas gracias por esa El presentación. honor es mío y nuestro. Les decimos a todos que pueden participar con preguntas para Noel en el chat del vivo de nuestro canal de Frater América. Así que ahí vamos a estar mirando las preguntas y Noel las va a poder contestar. Noel, me gustaría ir un poco hacia atrás, hacia el 2014 más precisamente, y vamos a plantarnos en guarimbas, en cuando muchos venezolanos salieron a la calle decididos, y a partir de ahí empezaron algunos acontecimientos y algunos hechos que marcan la historia de Venezuela. Bueno, sí, las guarimbas, las protestas del 2014 son una edición más de las distintas protestas de ese tipo que ya se han vivido en el país, ¿no? Quizá en el 2014, después de unas similares en el 2004, en las cuales para calmarla se fue a un diálogo y se le hizo a la gente la oferta de un proceso de referéndum revocatorio. Después hubo otras muy fuertes en el 2007. Y bueno, llegamos, después de otra en el 12, llegamos a la del 14. En el 2014 esa protesta venía acompañada ya con un despertar más grande por distintos sectores del país. Distintos sectores del país que habían sido consecuentes con la idea de lo que es la oposición legítima, habían despertado frente a eso, ¿no? Y entonces esas protestas venían también buscando ser capitalizadas por parte de esa oposición legítima por otras figuras. Aquí yo siempre quiero agregar un punto, ¿no? Esa oposición legítima funcionaba bajo el nombre de MUD, Mesa de la Unidad Democrática. Y entonces yo le escribía a la gente para que identificara el problema, que el asunto es la MUD y sus filiales. Las filiales que estaban trabajando en conjunto para la MUD, intentando capitalizar ese deseo de libertad que se volcó en el 2014. Por supuesto, lograron su objetivo, parte de ese deseo se conquistó y se encauzó en la entrega de Leopoldo López a la cárcel, y eso generó un enfriamiento, mientras que el resto de las protestas fueron entregadas a través de otro nuevo proceso de mesa de diálogo. Entonces, es interesante que traigas esa pregunta porque nos acerca a esa idea de cómo cada uno de estos diálogos que después sacan del sombrero un paquete electoral han venido sofocando el deseo de libertad de Venezuela. Como hechos, yo marco algunos hitos, ¿no? Que se sucedieron a partir del 2014. Caguaipano, Óscar Pérez, y luego, bueno, Guaidó, que es lo que vemos hoy, pero me gustaría profundizar en Caguaipano y en Óscar Pérez. Bueno, en el caso de Capitán Caguaripano, el Capitán Caguaripano forma parte de un sentimiento que está dentro de la Fuerza Armada desde hace mucho tiempo. Un sentimiento de que lo que se está haciendo a través del proceso revolucionario viene a hacerle daño al país. Ese sentimiento tuvo una cara previa al capitán Caguaripano, que era la cara del capitán Javier Nieto Quintero, que estuvo detenido también en el país, estuvo preso en Ramo Verde y después de su salida se fue del país. También la cara de su hermano, también capitán Juan Carlos Nieto Quintero, y la cara de Caguaripano. Caguaripano pasó más allá del hecho de ese gran malestar que existe dentro de distintos sectores de la Fuerza Armada, a darle forma
a ese malestar y tuvimos la toma de la brigada blindada y cada uno de esos espacios. En el caso de Óscar Pérez, encontramos también ese mismo malestar ya en otro lado, en nuestras policías. Óscar era un policía técnico profesional de alto nivel que también tuvo esa motivación y esa conciencia y decidió dar inicio a un tipo de pelea que no logró comunicarse debido a un gran trabajo que existe en el país previo, que es el trabajo de infiltración. El trabajo de infiltración, de control comunicacional, de control social, ha sido muy bien implementado por el régimen y eso ha hecho que muchas acciones a lo largo del tiempo, más allá de la de Óscar y Guaoripano, hayan ido perdiendo fuelle, fuerza y no hayan logrado la conexión necesaria entre los factores necesarios para poder lograr el cambio necesario. Entonces el hito es Óscar Pérez y después, bueno, Guaidó. Y la pregunta es, Guaidó en los acontecimientos del 2014, para no irnos hacia atrás, ¿qué papel representaba en esta mesa de unidad? Bueno, Guaidó es miembro de Voluntad Popular. Guaidó nace a la política precisamente en las protestas del 2007, en el movimiento estudiantil del 2007. De allí se va preparando políticamente y se inscribe en Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, partido inscrito en la Internacional Socialista. Guaidó era un diputado más para el 2014, ni siquiera era diputado. Él, me imagino que habrá formado parte de la estructura de Voluntad Popular que iba intentando capitalizar las protestas del 2014, y es para el año 2015 donde él pasa a estar en la plantilla de candidatos a diputados en las elecciones de la Asamblea Nacional de ese año, del año 2015, y entra como diputado por el Estado Vargas. Bueno, nos encontramos entonces ante una situación inédita, que es la situación por la que atraviesan ahora, con Guaidó como presidente, una situación que parece postergarse en esa fase final que se llama Guaidó, hacia algo que no sabemos bien qué es. Y bueno, obviamente entiendo el desespero por el que todos los venezolanos están pasando y muchos piden esa intervención militar para poder sacar al régimen. Sin embargo, es algo que, bueno, vendría demorándose o bien ni siquiera se plantea. Sí, mira, desde el principio, desde el inicio de esto, en Venezuela nunca ha habido ni salida jurídica, ni legislativa, ni electoral. Nunca, desde el proceso constituyente de 1999. Ese proceso constituyente acabó con el Estado de Derecho de Venezuela. Ok, ahora vamos a la figura Guaidó en este momento. De acuerdo a la constitución impuesta en ese proceso constituyente, al vencerse el periodo ilegítimo de Maduro, que cumplió 6 años, y al haber sido desconocidas las elecciones, en las últimas elecciones, la última farsa electoral en la que participó Maduro, quedó ese vacío. Y el régimen, Maduro decidió usurpar el poder, darle continuidad a la usurpación que tenía, y decidió darle continuidad a ese mandato en esas elecciones desconocidas. De acuerdo a la Constitución, le toca al presidente de la Asamblea Nacional ejercer la presidencia del país por un periodo de 30 días y llevar al país hacia un proceso electoral. Y es ahí donde existe un gran desfase sobre lo que dice la Constitución y lo que es la realidad del país. La realidad del país es que es imposible un proceso electoral mientras la estructura de gobierno chavista esté en el poder. Esté en el poder, tenga el control del aparato financiero del Estado, tenga el control del aparato electoral del Estado, el control de la Fiscalía, la Policía y por supuesto de la Fuerza Armada. Plantearse un proceso electoral dentro de ese paquete es volver a engañar a la población por enésima vez, pues. ¿Y cuál sería? La verdad es que es un momento, es una encerrona, Noel. ¿Cuál sería la salida? Porque la verdad es que es bien difícil, quizás es una situación más difícil que la del 2014.
Por supuesto que es mucho más difícil porque el tiempo ha ido haciendo que se entienda cuáles son los jugadores que están entrando en la pelea, que ya estaban en la pelea, pero cada uno de de estas etapas, encuentros, diálogos, elecciones, han ido haciendo que la estructura revolucionaria, la estructura chavista, vaya calando y acelerando más sus planes futuros, su estructura, y con eso a sus socios. Entonces, cuando estamos involucrando en esa sociedad a lo que está señalado constantemente como un peligro para Occidente, cuando estamos involucrando a Rusia, China, Irán, Turquía, lo que vamos a tener es esto que estamos viviendo hoy, que es una situación muchísimo más delicada que la del 2014, porque hay dos puntos aparte. Estos jugadores, el interés por parte de Donald Trump, lo cual es algo muy positivo, y otro punto peligroso, a mi entender peligroso, que es la legitimación del liderazgo que ha acompañado constantemente la vestimenta democrática de esta situación. Es algo que a mí me preocupa muchísimo más, porque ese liderazgo que hoy tiene la cara de Guaidó y su entorno, es quien hizo posible la vestimenta democrática del chavismo para llegar al hoy. Entonces, en ese hoy en el que estamos, esta situación es 3 veces más delicada porque ese liderazgo jamás se tomó en serio las realidades de Venezuela. Nunca quiso, más allá del acompañamiento, más allá del colaboracionismo y todo lo demás, no generaron ni siquiera un backdoor, una puerta trasera, donde se le estuviese diciendo al país por alguna vía la realidad del problema, los intereses que están detrás de Venezuela, lo nocivo que ha sido vestir de democracia esta desgracia y permitirle tanto tiempo. La situación venezolana es muchísimo más delicada que cualquier tipo de protestas, que cualquier tipo de acción político-electoral. La situación venezolana, estamos hablando de la eventual pérdida de nuestra integridad como nación. A ese nivel está llegando el problema. Noel, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Cuál podría ser la salida hoy? Mira, la salida siempre ha sido la misma. Está en el fuero interno de cada venezolano. Pasa por la realidad sencilla de, en el ejercicio del derecho natural a la libertad, entender la necesidad de un hecho de fuerza que desplace la estructura que gobierna y la imposición lamentable, real y necesaria de una estructura de fuerza que traiga de nuevo el orden. ¿Cómo se llega a eso cuando la Fuerza Armada Nacional quedó destruida, minada? Y lo que existe dentro de la Fuerza Armada son facciones. Facciones unas con el gobierno, otras todavía refugiándose en una ridícula institucionalidad y otras con ganas de dar el paso hacia adelante. Nada más se puede dar con la ayuda de ese eventual aliado. Nada más se puede dar con la ayuda de Trump, con el empuje de Bolsonaro y con el soporte de países que de verdad estén interesados en frenar lo que aquí quieren hacer. Porque aquí lo que quieren hacer es algo mucho más peligroso y el país sigue siendo infantil. Creen que el problema es un robo, que el problema es el narcotráfico. No, lo que nos viene es mucho más peligroso. Hay que entender la dimensión del problema para poder entender realmente la cura. Y el diagnóstico está hecho desde hace mucho tiempo. Pues yo recuerdo, y lo hemos conversado, Viviana, en 1998, 2 meses antes de que Chávez ganara, yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Hoy la foto está completica. Es muy cierto, comparándolo con otros países, porque el diagnóstico en muchos casos, donde finalmente, entre comillas, se sepultó el ciclo del socialismo del siglo XXI, este diagnóstico fue corrupción y no fue el proceso que todos hemos vivido, que fue idéntico, el mismo libreto, el mismo relato, solo que en Venezuela avanzó muchísimo más. En el caso de Argentina, particularmente, bueno, han dejado un país destrozado económicamente, culturalmente, un país donde la ingeniería social de las Naciones Unidas permeó a toda la sociedad durante esos 12 años de kirchnerismo, pero no solo en Argentina, lo han hecho en Uruguay, lo han hecho en Chile, lo han hecho en Brasil.
Sí. Estamos frente a un nuevo escenario, pero un nuevo escenario que parecería no ser suficiente. Como tú decías, ahora hay un Bolsonaro, bueno, está Trump, por supuesto, y sin embargo parecería no ser suficiente para poder liberar a Venezuela, Sí. digo, desde el exterior. Evidentemente no es suficiente porque si dentro de Venezuela no existe la voluntad, el entendimiento del problema, no se van a ofrecer las alternativas y las alianzas necesarias para la acción correcta. El riesgo es muy, muy alto. Entonces, si dentro de Venezuela no nace la vocería con el mensaje correcto, entendiendo la dimensión del problema y aceptando la, la dolorosa cura, no vamos a encontrar nunca ese espacio de conexión. Y en eso el país va a seguirse desgastando, el país se va a seguir pudriendo. Y todo escenario, lamentablemente, es realmente dantesco si no se entiende un punto fundamental. Si el país no aprende a dejar de mentirse y empieza a asumir la realidad del hueco, del abismo donde estamos, no va a haber país, porque no va a haber la conexión necesaria, no existe. Tú te le planteas en cualquier estructura de lo que es nuestro establishment político comunicacional, los temas que de verdad importan, los temas que de verdad son cruciales para entender lo que es Venezuela dentro del tablero de las naciones, no son tocados, son absolutamente banalizados. Y cuando no se entiende eso, cuando no se entiende el peso específico de lo que significa Venezuela, lo que vale Venezuela, tú llegas a este grado de infantilismo y de estupidez, el cual está reflejado en nuestra dirigencia y por supuesto es aplaudido por la masa. No sé cómo lo ves tú, Noel, pero bueno, de algún modo hay todo un aparato político en Latinoamérica, me parece, como el Grupo de Lima, que colabora finalmente con el régimen, ¿no? En el caso de Almagro, bueno, para mí es claro, pero tu opinión, por favor. Es esa y ha sido esa desde el principio. Todos estos que hoy señalan a Maduro con los mismos epítetos que tenemos toda la vida señalando a Chávez, le rendían culto a Chávez. Y todavía buscan alternativas democráticas contra este tipo de procesos. Cualquiera que se plantee alternativas democráticas, cualquiera que diga, listo, sale Maduro, se vuelve a la democracia en Venezuela, miente de manera descarada y al mentir favorece la estructura revolucionaria en el poder y le va dando tiempo a que la estructura revolucionaria vaya cobrando nuevas piezas, de nuevo, vaya recuperando capital. Argentina es algo que nos tiene que preocupar mucho por las elecciones de este año. ¿Cómo, te quiero hacer esta pregunta personal, ¿no? Porque yo bueno, te conozco y sigo a través de las redes y hemos conversado cantidad de veces y bueno, lo que decía al comienzo, ¿no? Sé de tu constancia, de tu voluntad desde hace muchísimos años. ¿Qué cosas de tu propia vida postergaste por esta lucha? La vida. Sí, años. La vida. La vida. La vida. La vida porque me quedé sin hijos. El resto de la preparación profesional se detiene. La vida, se posterga la vida. La revolución nos quitó la vida a muchos venezolanos más allá de la vida física. Nos mató todo. Los que decidimos aportar por Venezuela, estamos cargando un lastre pesado. Los venezolanos que decidieron salir en pro de sus vidas, en pro del futuro de sus hijos, también no solo cargan ese lastre, sino el dolor de no estar en su tierra. Entonces, sí, nos quitaron la vida. Qué duro, ¿no? Porque uno va postergando y piensa que posterga pequeñas cosas. Estar afuera, bueno, por supuesto, es muy, muy duro. Pero bueno, es la vida misma, ¿no? ¿Y qué crees, Noel, que ganas como persona, ¿no? Tú sabes que hay algo que es ese alimento interior de saber que hiciste lo que
consideraste correcto. Mira, yo hice la lectura de lo que venía. He hecho lo posible por involucrarme en espacios de gente que estuviese cercana a la noción de lo que yo planteaba. Llevo cualquier cantidad de años intentando hacer despertar al país sobre el colaboracionismo, porque ese es el principal problema real. Porque cuando tú tienes un enemigo declarado, identificado, perfecto, pero cuando tú tienes al enemigo diciendo que es tu amigo, es cuando enfrentas el real problema. Entonces, ese llamado a ese despertar, ese despertar hoy de distintos sectores del país, puede sonar hasta un tanto bufo o necio, pero oír a la gente repetir hoy, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, algo que vengo explicando desde el año 2002 para identificar tanto el colaboracionismo como lo increíblemente infantil de nuestra población al no asumir su realidad. Mira, dentro de todo genera un proceso de satisfacción y de esperanza de que pueda existir la masa crítica suficiente para poder darle al país ese punto real, tanto de apoyo que tenemos afuera, y convertir la palanca necesaria para poder mover nuestra realidad. Todos hemos vivido el socialismo del siglo XXI, en algunos gobiernos, bueno, lo seguimos viviendo bajo otras formas, bajo otros maquillajes, pero Venezuela tiene héroes, el resto no los tenemos. Gente que le ha puesto, tú dices, la vida, gente que le ha puesto el cuerpo, jóvenes que han salido a las calles, por eso mencionaba, pero en su nombre en tantos otros, estos hitos, ¿no? Y sobre todo en aquel 2014, Venezuela y muchos venezolanos le han puesto el cuerpo a esta revolución del socialismo del siglo XXI. Y muchos sin nombre, Viviana. Hay cualquier cantidad de venezolanos desaparecidos, presos políticos, hay cualquier cantidad de venezolanos que han sido torturados durante todo el proceso chavista. Y sí, Viviana, perdóname que te insista, 2014 es una fecha más durante las protestas. Aquí, desde que llegó el chavismo, se persigue, se secuestra, se tortura y se mata. Aquí en el año 2002, 2003 hubo cualquier cantidad de desapariciones, cualquier cantidad de persecuciones, asesinatos y torturas. Aquí se ha llegado a cualquier cantidad de juicios de civiles en tribunales militares y son luego depositados en cárceles militares. Venezuela vive un proceso largo de genocidio que hoy se siente y se hace evidente para el mundo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hablar y de ponerle todas las palabras completas. Venezuela está siendo víctima de un genocidio por un aparato criminal que utiliza esa pistola que es el socialismo para acabar con una nación. Tú siempre dices hay que despertar y hay que despertar de este colaboracionismo que vive el régimen y qué más. Sí, porque por eso es que es tan importante ese despertar. Yo siempre invito a la gente que duda sobre el colaboracionismo a que se haga una pregunta. ¿Es posible tantos años de control social sin la colaboración de la oposición? ¿Creen que este país es completo de masoquistas ridículos que votaron una y otra vez por Chávez? Son infantiles, que es otra cosa. Nuestra población ha sido engañada y manipulada por este aparato que se llama oposición. Le vienen diciendo que Chávez ganó con el 80% y Chávez ganó con 15 años después con menos votos de uno de los presidentes que más le hizo daño al país, como fue Jaime Lucinchi. Al país se le ha mentido de manera descarada y el mundo nada más conoce la mentira. La mentira que te dice que aquí hubo algún espacio democrático, el cual nunca lo hubo. La mentira que dice que aquí hay algo que se llama oposición, y eso no lo hubo. Lo que ha habido es acompañamiento en la instauración de la tiranía. Entonces, ese despertar pasa por entender las verdades. Cuando tú despiertas hacia esas verdades, vas a poder entender la dimensión del problema. Y ahí el despertar puede darnos el futuro necesario, el futuro al cual estamos obligados si queremos recuperar el país.
Ese despertar evidentemente depende solamente de ustedes. Estrictamente del venezolano. Bueno, absolutamente. Yo mencionaba el 2014 porque, bueno, por lo menos se vio una manifestación de ese despertar y también se vio la peor cara del régimen, claramente. Sin embargo, pensaba también cuánto tiempo el mundo aceptó y avaló al propio Chávez, ¿no? Yo recuerdo, bueno, era un personaje muy simpático, era un personaje muy llamativo, sin embargo hoy, bueno, es muy fácil estar contra el régimen de Maduro. Contra el régimen de Chávez, eso en realidad no pasaba. El mundo estaba como, bueno, mirando a aquel personaje que, bueno, que daba mucho que hablar y que viajaba y que se iba reuniendo mucho tiempo antes de hoy, bueno, por supuesto con Irán, Siria, me acuerdo aquellos viajes de Chávez. Entonces creo que hay una tolerancia, o que hubo una tolerancia que hizo, bueno, que las cosas finalmente llegaran hasta este punto, ¿no? Hubo una tolerancia cómplice, hubo una tolerancia ideológica, de comunión ideológica. Y hoy la tolerancia por comunión ideológica persiste y ahora la complicidad por, por lo que vale Venezuela, por, por destruir a Venezuela, por sacar lo que puedan de Venezuela antes de que pueda existir algún tipo de cambio, es lo que hace que se mantenga la estructura de Maduro, lo que se mantenga la estructura del chavismo. Mira, nosotros hemos vivido apartheid. La lista Maizanta era un proceso de apartheid, un crimen de lesa humanidad. Eso lo ordenó Chávez, lo organizó Chávez y Chávez ordenó su ejecución. Y la gente le seguía riendo la gracia a Chávez. Chávez fue el primer presidente en ejercicio que fue denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y el mundo le seguía riendo la gracia a Chávez. Entonces, Chávez viajó en 10 años, 365 días, estableciendo todas estas alianzas criminales que hoy le dan el sostén a la estructura que protagoniza Nicolás Maduro. Entonces, yo siempre quiero mantener esto y dejarlo claro. Chávez mató un país, Maduro solo baila sobre los muertos. Sí, sin dudas. ¿Qué extrañas de la Venezuela que conociste y disfrutaste? Mira, extraño algo de lo que nos ha hecho daño, pero a veces la encuentras, ¿no? Porque es también lo que nos alimenta y lo que hace esto. Extraño la sonrisa de la gente en la calle. Extraño que la gente tenga razones reales para sonreír. Extraño el vivir sin tanto miedo, ¿no? Pues nosotros siempre hemos tenido delincuencia, siempre había habido problemas, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido todas las cosas negativas. La revolución ha logrado extrapolarlas, llevarlas a números realmente salvajes. Pero extraño el vivir, porque si en algún lugar se vivía bien, se vivía sabroso, se vivía con empatía, con tranquilidad, sin fanatismo de ningún tipo, sin razones para tener conflictos con nadie, es Venezuela. Venezuela tiene un encanto especial que para muchos venezolanos poderlo entender es bastante sencillo cuando te sientas a hablar con algún extranjero que decidió hacer de Venezuela su casa. No porque estuviese huyendo, como nos toca hoy. No es porque estuviese huyendo de su país, sino que llegó un día y dijo, no hay razones para irse. Hoy tienen que irse huyendo de lo que irresponsablemente hemos permitido que suceda. Pero, ¿qué extraño yo de Venezuela? A Venezuela. Y es lo que estás comentando, esa cordialidad de la gente, esa comunicación entre ustedes, entre los conciudadanos, eso es lo que más se extraña. Yo te cuento, Noel, que veo, hay cantidad de venezolanos viviendo en Argentina, viviendo en Uruguay, y por lo que yo entiendo también son bien recibidos, pero
Venezuela se lleva en el corazón. Se lleva, se siente y se sufre. Sí. ¿Qué le dirías en ese hay que despertar para agitar a tus compatriotas? Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hay que despertar, muy bien, pero cuando uno está despierto empieza a hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Sobre todo el venezolano que está en el exterior. El venezolano que está en el exterior tiene que desoír a los que nos trajeron hasta aquí. Pues identifique bien el problema. Cualquiera que lo llamó a votar después del año 2004, lo usó. Lo usó para hacer su plataforma política, lo usó para mantener el gobierno. Punto fundamental. 2, después de desoír, empezar a identificar que dentro del país a donde llegó tiene real preocupación por Venezuela. Busque una plataforma donde mostrar la realidad venezolana, tanto comunicacional como política. Busque ese tipo de plataformas. Los que ya lograron ciudadanía en cada uno de esos países, escríbale a sus representantes. Hágales recordar lo que significa Venezuela. A todos los venezolanos que están directamente, en específico en Colombia y Brasil, demostrarles a ese país tanto el agradecimiento como el mantenimiento del buen nombre y explicarle a cada ciudadano de ese país para que retumbe en sus gobiernos que la solución no está en solucionar el problema venezolano en ese país, que la solución está en solucionar el problema de Venezuela. Al solucionar el problema Venezuela se solucionan todos los problemas. Entonces, si algo tiene que entender todo el venezolano que está afuera, es que la solución del problema de Venezuela es lo que traerá la tranquilidad. Por eso, tanto los que están sufriendo las partes más duras en campamentos de refugiados, en la calle, lo primero que tienen que hacer entender al ciudadano de ese país a donde llegó es que la solución a ese problema que estamos representando en el mundo está en solucionar el problema venezolano. Noel, no sé si compartes. Hoy la escena mediática, los titulares de los diarios, bueno, los cubre Guaidó. Y bueno, la visión que se tiene un poco desde fuera es, bueno, Guaidó ya es el personaje que va a sacar a Venezuela de este régimen, es cuestión de tiempo. Bueno, bienvenida la democracia a Venezuela. Pero como decía antes, esto, bueno, va demorándose, no conocemos la estrategia de Guaidó, pero sin embargo el tiempo pasa y Guaidó cubre todo ese escenario mediático. El escenario mediático y lo cubre lo que significa la Asamblea Nacional, lo que significa la oposición legítima. En el 2015, cuando la gente votó por esta Asamblea Nacional, yo empecé a explicar que le habían puesto al país una camisa de fuerza a la libertad. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos hoy, y moléstele a quien le moleste, no es una expresión de libertad. Lo que tenemos hoy es una camisa de fuerza a esa libertad. Cuando el planteamiento de esa expresión de la Asamblea Nacional hoy en el presidente encargado es a través de mecanismos democráticos, simplemente lo que se está haciendo es darle más tiempo a la tiranía para afianzar las alianzas y elevar el costo de la factura de lo que significaría la libertad. La libertad tiene un costo enorme, un costo alto en vidas. Cada momento, cada día en que se le juega a vestir de democracia, a tratar como democracia, a decir que existe algún tipo de esperanza democrática para salir de esta desgracia, la factura se hace mucho, mucho más alta. Como en las situaciones difíciles uno siempre se encuentra en esa soledad que finalmente es la real, quizás acompañado por seres los más allegados, pero finalmente es uno mismo el que puede salir de esa situación. Por eso enfatizo que son los venezolanos los que deben salir de esta situación. Aquí Mari Barrantes te manda un saludo, Mari Barramet. Y bueno, les decimos a todos que si quieren mandar preguntas para Noel lo pueden hacer a través del chat de YouTube, en el canal de Frater América, estamos en vivo.
Y así que esperamos los comentarios. Ahí en Twitter hay un montón. Isa Blom nos está escribiendo y está tomando nota de todo lo que dices, Noel. Decinos cuál es la situación de hoy de Venezuela, aunque la conocemos, pero bueno, tú estás ahí, así que mejor que nadie. ¿Cuál es la situación de la gente hoy en Venezuela? Mira, Venezuela tiene rato sobreviviendo, ¿no? Y adaptándose a una sobrevivencia cada vez más paupérrima. Al venezolano lo tienen preocupado hoy hasta por agua, pues. Tienes que hacer colas infinitas para conseguir agua cada vez que por la falta de electricidad no existe bombeo de agua hacia las ciudades. Al venezolano lo tienen perdiendo el tiempo intentando hacer cocinitas, lamparitas de aceite, en todo un proceso de involución, mientras la revolución está haciendo su trabajo. La revolución está en la conquista de unos niveles de poder realmente peligrosos, porque genera eso, genera un estadio donde ¿cómo responder frente a esta realidad cuando estás tan ocupado sobreviviendo? No tienes cómo responder frente al daño inmenso, a ese proceso que va avasallando y desmontando el país, cuando tienes que intentar ver cómo buscas agua para poder beber, agua con que vivir. Eso lleva a la revolución al venezolano hoy. El venezolano simplemente no puede coordinar los esfuerzos por lo importante, porque lo vital se lo lleva todo el tiempo. Finalmente, uno termina acostumbrándose a esa vida, y eso es lo más peligroso, ¿no? Pensando que eso es lo normal, lo que hay que hacer. Finalmente, en ese tiempo de supervivencia uno va perdiendo lo que tú decías, ¿no? Pierde la vida, cualquier tipo de proyección personal, es claramente la deshumanización de las personas, ¿no? Es parte fundamental del socialismo, deshumanizar, animalizar sectores. Nosotros, por eso es que también tengo mucho tiempo explicando, no vean Cuba como el efecto, vean Liberia, vean lo peor a donde pueden llevar un país cuando animalizas a sectores de la sociedad. Este proceso de estos llamados colectivos, lo que eran los círculos bolivarianos de Chávez, toda esta gente que levanta esas absurdas banderas del Che, de esos 100.000 Vietnam, ese proceso revolucionario, ese romance revolucionario eterno, criminal, en el cual se entrega a un país a las apetencias de la locura marxista, estamos pagándolo, estamos sufriéndolo. Y se sufre en un proceso que deshumaniza al individuo. El individuo va perdiendo sus metas, sus esperanzas, y eso es el individuo que tiene algo como para defenderse, tiene un entorno más sano, tiene lugar donde encontrarse con sí mismo. Pero como en todos los países existen inmensos sectores sociales que no tienen esas defensas y entran en barrena a convertirse en esto, en perros salvajes del régimen. Lo habrás reflexionado muchas veces. ¿Cómo cae Venezuela en esto? No te estoy oyendo, Viviana. ¿Cómo cae Venezuela en esto? ¿Dónde estuvo esa debilidad de no poder verlo, de no saber lo que venía, de confiarse? Creo que en cada país habrá una debilidad porque todos caímos. Fíjate, en el caso venezolano podemos verla graficada, casi que graficada. En 1958 se pone fin a un régimen dictatorial que estaba llevando a Venezuela a convertirse en una de las economías más poderosas del mundo, que tenía a Venezuela con una moneda casi que de paridad dólar en ese entonces, con un desarrollo científico prometedor, con una fortaleza militar extraordinaria. Todo eso se frenó. Se frenó para jugar a la democracia. En realidad nunca tuvimos democracia, tuvimos un proceso de pseudo-democracia. Eso abrió un espacio de conexión de libertades
necesarias, pero no bien manejadas, pues. Se hizo muchísimo daño y se fue aflojando al individuo, haciéndolo hasta amoral. Y cuando se pierde eso en las esferas de poder, es cuando viene el más grande de los daños. Después tenemos otro hito que marca claramente este espacio, que es cuando 911 doctores del país, 911 figuras, formador de formadores, se le arrastran al criminal Fidel Castro en un manifiesto y le entregan la nación, porque se dedican a deformar a la estructura profesional del país, y tenemos una estructura profesional con altísimas capacidades técnicas, totalmente absurda en el pensamiento lógico político. Y entonces eso ha generado ese proceso de falta de entendimiento y de seriedad frente al problema. Es como si fueron deformados, de verdad. Fueron deformados. Le quitaste el principio lógico de entendimiento como individuo, como sociedad, y llegas aquí. Entonces, aquí se puede graficar esos dos puntos como este proceso para poder convertir a ese país que te estaba describiendo de finales de los 50 en este desastre. Este desastre tiene también cualquier capacidad para recuperarse económicamente, y si se encuentra con un capital serio en lo político, no solo se encontrará recuperado políticamente, sino recuperado humanamente en tiempo muy corto. Nosotros vivimos un proceso extraordinario que siempre es importante que la gente lo recuerde. En los años 90, 91, 92, el crecimiento económico que tenía Venezuela cuando decidió cambiar en aquel momento la política económica marxista, socialista, ridícula, rentista, y decir vamos a hacer los cambios necesarios para que Venezuela despunte en un momento. Lo mismo tenemos que hacer ahora, pero entender que el problema ahora es grave porque tenemos a un individuo dañado, tenemos a muchos venezolanos dañados, tenemos una carga social extraordinariamente alta y tenemos delincuencia, narcotráfico, terrorismo y deudas realmente graves de pagar. Noel, ¿cómo darle esperanza a quienes nos escuchan, a quienes te leen? Porque lo que describías es la realidad también de otros países. Bueno, preocupado por conseguir su alimento, lo que mencionabas del agua, preocupados también, bueno, por la delincuencia común, que es algo, un común denominador en todos estos gobiernos, crímenes. ¿Cómo lograr dar una esperanza, una motivación, una idea clara de que esto va a terminar, en algún momento va a terminar y uno va a tener que, tratar de levantar esos pedazos de su persona y reconstruirse y seguir adelante? ¿Cómo darles esas ganas de mañana de levantarse y seguir con su vida y de Venezuela? Con dos cosas, entendiendo lo que vale Venezuela y despertando la verdad. Mira, a medida de que el país, de que el venezolano, porque mucho venezolano que ha salido es reflejo de lo que está perdiendo, de lo que dejó, y se lo comunica a los que quedan acá. Hay que entender lo que vale Venezuela, lo que significa Venezuela. Venezuela es esperanza, no la estupidez electoral, no ninguna fantasía de diálogo, ni mantras absurdos. Venezuela es la esperanza. ¿Y dónde está? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo hacerla viable? Dejando de mentirse, asumiendo las realidades. En el momento en que usted le quite el piso político a los que han vestido de democracia esta desgracia, el país entra en otro tipo de acción. Cuando la política no encuentra cómo engañar, toma decisiones. Las decisiones pueden ser realmente difíciles de asimilar, pueden ser realmente dolorosas de asimilar. Pero en el estadio donde está Venezuela, eso es lo que nos trae el futuro. Porque hay que
lograr explicarle al mundo que Venezuela es la solución del problema, no los problemas. Venezuela es la solución del problema. Y Venezuela como entidad territorial completa es la solución de muchísimos, muchísimos problemas serios, que entienda las increíbles posibilidades que tenemos como país y la increíble responsabilidad que tenemos al ser guardianes de estas impresionantes riquezas. Entonces, Venezuela es esperanza y Venezuela lo vale. Si cada venezolano empieza a entender y a despertar a esa realidad, que sé que es muy difícil comprenderla bajo la inmensa presión en la que está siendo sometido cada venezolano. Pero si aprendemos a entender lo que vale Venezuela, comprenderemos, uno, el tamaño de la traición, y dos, la inmensa oportunidad que tenemos de vivir en el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Métanse eso en la cabeza cada venezolano. Dejen de odiar a Venezuela y aprendan que los problemas que tiene Venezuela son de tuerca y tornillo, no por falta de las tuercas y los tornillos. Son cosas que se arreglan, son cosas que se... No tenemos todo en nuestra tierra, tenemos el mejor lugar del planeta. No podemos entregarlo, no podemos perderlo. Entonces ese es el reflejo de esperanza que tiene que sentir cada venezolano. Venezuela lo vale. Venezuela está ahí esperando por nosotros. Tenemos que recuperarla. Noela, y todos también lo estamos viviendo, quizás como nunca, porque bueno, tenemos una cantidad de medios de comunicación, redes sociales y demás, pero la manipulación y la alteración en la percepción de la realidad es fuerte en en nuestra región, por lo menos en Occidente, ¿no? Entonces, quizás salir todas las mañanas y saber que esa Venezuela que ustedes están pisando es la misma que fue, básicamente, geográficamente, y que contiene lo que tú decías, todas esas sonrisas acumuladas de muchísimos años. Esa Venezuela sigue estando hoy usurpada. Quizás por ahí sea un poco la visión que hay que tener. Me refiero a Venezuela y a cualquier otro país, sobre todo aquellos en que bueno, fuimos y somos tan manipulados por esta ingeniería social específicamente de Naciones Unidas, convirtiendo a la gente en lo que no es, despojándola, intentando despojarla de su identidad, intentando subvertir los valores que han tenido y que han sabido construir. En el caso de esa aceptación de la delincuencia común, convivir con la delincuencia común como si fuese algo absolutamente normal, por ejemplo, tenemos que entender que eso claramente no es así, no es lo que queremos y no es los países que hemos tenido. Mencionabas, y como última pregunta, mencionabas un liderazgo serio. ¿Y cuál sería? Esa sí es la pregunta en la cual la respuesta se queda lejos, ¿no? Porque de diversos intentos que han habido en Venezuela de un liderazgo serio, ese liderazgo termina torciéndose, bien sea por la falta de constancia de lo que está a su alrededor, bien sea porque aquí existe uno de los más grandes problemas, que es lo que yo he denominado el comportamiento de veletas. Quizá por eso, porque no se entiende la seriedad del problema. Entonces las oportunidades de ese liderazgo muchas veces se han perdido, se han diluido. El país quiere seguir, prefiere una esperanza bufa que admitir la cruda realidad. Sí, es un problema realmente serio en ese sentido, realmente grave. No dudo que ese liderazgo serio esté allí, esté buscando cómo conformarse, cómo conectarse. ¿Sí, Viviana? No, dirías, Noel, que el liderazgo serio está en vías de crecimiento. No existe hoy un liderazgo serio. Mira, decir que no existe, no podemos ser taxativos en eso. Quizá digamos, no tiene la lámpara puesta, no tiene el megáfono, no tiene la capacidad de darse a conocer para poderse convertir en un liderazgo. Pero si hay una materia de país seria que entiende el problema y que entiende cuáles son los mecanismos para la solución del mismo. Comprendo. Lo que
más se visibiliza por allí no es el liderazgo serio. Justamente lo que se invisibiliza es ese liderazgo que existe y al que, al que se debe mirar claramente, ¿no? Ahí está la clave del problema. Lo que se publicita, lo que la gente conoce, tanto aquí como afuera, es lo que ha vestido de democracia esta desgracia. Es el acompañamiento ideológico y comercial, hasta filial, de esta desgracia. Es como una puesta en escena, Noel. Total y absoluta. Nosotros vivimos constitucionalmente un teatro desde 1999. Todo lo que se ha vivido aquí, que ha costado vida, sangre, destrucción, ha sido parte de esta puesta en escena que ha permitido la instauración de la tiranía comunista. Es imposible, y es algo que la gente tiene que preguntárselo para que encuentre la respuesta de manera rápida. Si cree que es posible que se llegue aquí con este grado de control social sin colaboración de eso que llaman oposición. Noel Leal, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes compartieron con nosotros este espacio. Por supuesto, toda mi admiración y a los venezolanos, por supuesto, un fuerte abrazo. Y como dice Noel, a despertar. A despertar. Y que viva Venezuela. Gracias, Viviana. Buenas noches. Que viva Venezuela.